¿Cómo sucederá la resurrección de los muertos? Bienvenidos a Relatos Bíblicos. Hoy vamos a estudiar uno de los misterios más grandes de la Biblia, ya que todos los seres humanos, sin importar si hayamos sido buenos o malos, si hayamos creído o no en Dios, seremos resucitados algún día. Hoy exploraremos cómo sucederá esto, qué pasará el día de la resurrección, para qué seremos resucitados, y cuál será el juicio inminente que se avecina. La resurrección de los muertos es uno de los temas más profundos y esperanzadores de la Biblia para los creyentes. Este evento marcará el comienzo de una nueva era, donde la vida eterna será una realidad para muchos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este pasaje nos muestra que la resurrección no será igual para todos. Habrá una distinción basada en la vida que cada uno haya llevado. Jesús mismo habló de la resurrección en varias ocasiones. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dijo: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Estas palabras de Jesús subrayan la certeza de la resurrección y el juicio que seguirá. El apóstol Pablo profundiza en el misterio de la resurrección, afirmando que los primeros que resucitarán serán los que hayan muerto en Cristo, aquellos que le abrieron su corazón al recibirlo como su Señor y Salvador, y llevaron una vida conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este suceso acontecerá momentos antes de que la iglesia sea arrebatada. Los muertos en Cristo se levantarán de su tumba. La Biblia nos enseña que los muertos resucitarán con un cuerpo transformado, al igual que los que estén con vida en el momento del arrebatamiento. Primera de Corintios 15, del 35 al 38. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Primera de Corintios 15, del 50 al 55. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muchos cometen el error de creer que nuestra alma es la que heredará el reino de Dios, y que al morir vamos al cielo y regresaremos con el Señor. Pero lo que dice la Biblia es que seremos resucitados y luego transformados. Es decir,
se nos dará un nuevo cuerpo inmortal, que pueda heredar el reino incorruptible de Dios, un cuerpo como el que se le dio a nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. El nuevo cuerpo de Cristo no se sujeta a las leyes físicas de este mundo. Podía aparecer y desaparecer a sus discípulos estando las puertas cerradas, porque resucitó en gloria. Tanto así, que sus discípulos en ocasiones no lo reconocían. Así también nosotros seremos transformados. Sucederá en un instante, y entonces seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así sucederá la primera resurrección. Quienes sean transformados en gloria, no volverán a sufrir la muerte. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. La segunda resurrección es para aquellos que murieron en una vida de pecado, los que no se arrepintieron ni aceptaron la salvación de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. En la segunda resurrección, los muertos serán resucitados por un breve momento. Enfrentarán el juicio de Dios, donde se les aclarará los actos por los cuales serán condenados, y la sentencia será la muerte segunda, que es el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Como ves, todos seremos resucitados algún día, cuando todo haya acabado. Los únicos que no resucitarán serán aquellos creyentes quienes estén con vida al momento del arrebatamiento. Ellos serán transformados en un instante, sin experimentar la muerte. Para algunos la resurrección será algo espantoso, pero para otros, la resurrección de los muertos es la promesa de esperanza y renovación. Es un recordatorio de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia en la presencia de Dios. Para los creyentes, es una fuente de consuelo y motivación para vivir una vida de fe y obediencia. La resurrección de los creyentes es la base de la fe en el cristianismo, ya que nuestra fe no se basa en que Jesús murió por nosotros, se basa en que así como Jesús murió y resucitó, así nosotros seremos resucitados para vida eterna. Así, la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestro destino eterno, recordándonos que, en Cristo, la muerte ha sido vencida y la vida eterna nos espera. Dios te bendiga.